En el caso de la psicología la psicología política, las autoras del texto hablan de una historia larga de la psicología política, porque inclusive ellas remontan la política a Aristóteles, ¿lo leyeron? Sócrates y demás. Inclusive sería una historia que precede al surgimiento mismo de la psicología. El tema es que al respecto hay mucha discusión. Y en realidad en nuestro país la psicología política sigue siendo un área poco consolidada, con algunos grupos que trabajan en estas temáticas, pero que no ha logrado un verdadero impacto y la inclusión hacia adentro de las carreras de psicología, ¿no? Tienen dos definiciones de psicología política en el texto. Tienen una definición que pertenece a la licenciada Dávila, donde la define de una manera bastante compleja, porque en realidad la define como actividad de los psicólogos políticos, ¿no? Y definir psicología política por las acciones de los psicólogos políticos es como confuso al menos. Pero por lo menos rescatemos que dice que es un conjunto de conocimientos que pretenden describir y explicar ¿qué cosa? El comportamiento político de los hombres, el comportamiento político humano, eso es lo que deberíamos rescatar. Ahora, esa definición se distingue bastante de la de Saucedo, que la define como un estudio, pero ¿como un estudio de qué? De las creencias, de las opiniones, del sentido común, de las representaciones sociales que las personas tienen acerca de qué. Acerca de, ¿qué cosa? La política y aquellos comportamientos que podrían incidir de alguna manera en el funcionamiento de la política. ¿Está claro? Está en el texto en cursiva y todo, así que pueden rescatar con facilidad esa definición. Ahora ven que son distintas. Una pone el énfasis en la psicología estudiando esto y la otra define qué variables psicológicas hacen a la psicología política. Entonces eso ha llevado a discutir la existencia de dos cosas distintas. La psicología política y la psicología de la política como dos cosas que serían diferentes. ¿Está bien? Donde la psicología de la política sería lo primero. La aplicación de conocimientos psicológicos a la predicción y explicación del comportamiento político. Y la psicología política estudiaría concretamente variables como las creencias, las opiniones y los comportamientos de las personas. O sea, la definición de psicología política pone el énfasis en su objeto de estudio. ¿Qué estudiamos concretamente en relación a la política? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? No. Vamos de nuevo. La primera sería simplemente decir es el conjunto de teorías psicológicas que se aplican a la comprensión del comportamiento político. Y la otra es decir, no aplico cualquier teoría psicológica a la comprensión de ese comportamiento. Estudio concretamente lo que motiva a las personas a tener ese comportamiento político. Estudio creencias, representaciones, o sea, hace el énfasis en eso que define como su propio objeto de estudio dentro de lo que es la psicología. ¿Está bien? Ese objeto de estudio aplicado al comportamiento político. No las motivaciones en general, sino las motivaciones y las creencias asociadas a la política. ¿Se entiende, gente, la diferencia? ¿Sí? Bien. Las dos definiciones, ¿no? Y saber que existe esto de psicología política y psicología de la política. Entonces, en base a eso, está en rojo porque hay una pregunta asociada a esto, por las dudas. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la psicología política? Es tanto comprender el comportamiento político del individuo como de la persona integrando un conjunto social. Estudio la intención de votos de una persona, pero también estudio de qué manera el líder político influye en la decisión de votos del electorado o los ciudadanos, ¿sí? Y además estudia variables que hacen
a la dinámica social y a la política específicamente, tales como el autoritarismo, la democracia, ¿sí?, como variables que también importan. Eso ha llevado a generar dos tendencias dentro de lo que se hace en psicología política. Hay una corriente moderna que estudia las variables psicológicas asociadas a la política como si fueran un universal, mientras que hay una corriente emergente que considera esas variables en contexto histórico y cultural. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendieron al leer eso? ¿O no lo leyeron todavía? A ver, ¿de qué estamos hablando? El primero intenta construir, o la primera corriente intenta construir conocimiento que permita entender el comportamiento político de todas las personas sin importar el lugar en el que vivan o el momento histórico que estén atravesando. ¿Sí? Como si la motivación o las creencias o las representaciones fueran algo genérico, válidos para todos, acá y ahora, ¿sí?, antes y después. Mientras que la corriente emergentista pone el énfasis en decir, no es lo mismo estudiar la intención de votos en Japón que en Venezuela, en este momento o hace 40 años. O sea, hay variables de lo histórico y cultural que impactan en esto que estoy estudiando llamado comportamiento político, ¿no? Y en ese sentido, entonces, las temáticas a estudiar son muchísimas. No hace falta que las sepan, ¿está bien? Pero sí tengan presente que cuando, por ejemplo, se estudia marketing, se estudia el marketing asociado a política. Se estudia corrupción, pero no se estudia la corrupción en relación a las empresas, se estudia la corrupción política. O sea, son todas variables estudiadas en relación con lo que es la política. ¿Estamos?